Hay un lugar en el Atlántico Norte donde el viento es tan constante y tan brutal que puedes inclinarte hacia él con todo el peso de tu cuerpo y no caer. Eso no es una metáfora. Es física cotidiana. Estás de pie sobre un acantilado de 600 metros. Debajo, el océano no descansa. Nunca descansa. Las olas se estrellan contra la roca con una fuerza que sientes en los huesos antes de escucharla, una vibración que sube desde la piedra y te recorre las piernas como una advertencia. El horizonte es gris, o verde, o blanco, dependiendo del minuto exacto en que lo mires. Porque aquí el cielo no tiene un estado fijo. Tiene estados de ánimo. Y en medio de todo eso, hay fibra óptica. En aldeas donde viven 20 personas. 20. El número de personas que caben en una sala pequeña. Esas aldeas tienen conexión de alta velocidad mientras la tormenta apaga el mundo a su alrededor. Estos son las Islas Féroe. 18 fragmentos de tierra suspendidos entre Noruega e Islandia, esculpidos por glaciares que desaparecieron hace miles de años y pulidos sin descanso por un viento que no ha pedido permiso nunca. Desde el aire parecen escalones de esmeralda hundidos en un océano que los tolera apenas. Remotas, escarpadas, y con una luz que no existe en ningún otro lugar del planeta, una luminiscencia difusa que parece emanar del aire mismo, que hace que los verdes de las laderas brillen de un modo que la cámara no termina de capturar del todo. Pero hay algo que ninguna fotografía advierte. El clima aquí no es un telón de fondo. Es un personaje, un participante activo, impredecible y sin ningún interés en tu comodidad. Sol brillante, chaparrón repentino, niebla densa que se traga el horizonte entero, viento huracanado, todo eso puede ocurrir en el tiempo que tardas en tomar un café. Los feroeses lo saben. Y lo dicen con una sonrisa que lleva siglos de práctica: si no te gusta el clima, espera 5 minutos. Esa frase no es humor. Es filosofía de supervivencia. 53.000 personas han construido aquí una civilización próspera, íntima y extraordinariamente funcional. Repartidas en 17 de las 18 islas, forman una sociedad donde el anonimato simplemente no existe. Todos están conectados por lazos de familia, trabajo e historia que se remontan más de 1000 años. Y lo que esa historia esconde bajo la superficie, aún no lo hemos visto. Tórshavn no debería existir como capital de nada. Y sin embargo ahí está, con sus calles que caben en un suspiro, sus edificios que no compiten con el horizonte sino que lo respetan, y una guía telefónica donde el número del primer ministro aparece entre el de la panadería y el del mecánico. No es un detalle anecdótico. Es la radiografía completa de una sociedad donde el poder no se esconde detrás de muros ni protocolos. La capital más pequeña del mundo no necesita imponerse. Le basta con existir. Camina por Tinganes y algo cambia en tus pies antes de que lo notes en los ojos. Los adoquines no son planos. Tienen memoria. Cada piedra ha sido pisada por generaciones que construyeron aquí cuando el resto del mundo ni siquiera sabía que estas islas existían. Las casas de madera oscura con tejados de turba verde no son decorado turístico. Son la misma respuesta que daban los feroeses al frío hace 400 años. La misma que siguen dando hoy. Y aquí viene algo que pocas crónicas se detienen a explicar. La modernidad no llegó a las Féroe a reemplazar lo antiguo. Llegó a coexistir con ello. Una tienda de diseño escandinavo puede estar a 20 metros de una casa que lleva siglos mirando el mismo fiordo. Nadie lo considera una contradicción. Los feroeses llevan siglos siendo pragmáticos por necesidad, y ese pragmatismo se convierte en elegancia sin proponérselo. El día en los pueblos costeros no empieza con alarmas. Empieza con el canto de los treros sobre el tejado, o con el sonido del viento moviéndose entre la hierba húmeda como si buscara algo que dejó olvidado. Lo primero que hace un feroés al despertar es mirar el mar. No por costumbre. Por información. El mar es el tablón de anuncios del pueblo, el boletín meteorológico más fiable que existe, el que decide si los pescadores salen o esperan. Dentro, los hogares son otra cosa completamente distinta. Hay una palabra que los feroeses comparten con sus vecinos daneses y que no tiene traducción exacta en ningún otro idioma. Designa algo parecido a la calidez compartida, a la satisfacción de estar a resguardo mientras el mundo exterior ruge. Es la luz suave de una lámpara en una ventana oscura. El aroma del café que llena una cocina pequeña. El sonido de agujas de tejer y de voces que no necesitan alzarse para ser escuchadas.
Si esto te dejó sin palabras, en Secretos del Mundo Desconocido te espera el lugar donde la temperatura supera los 400 grados y la vida sigue existiendo. Suscríbete para que no te lo perdamos. Pero quedarse dentro sería rendirse ante el clima. Y los feroeses no se rinden. Los senderos de piedra que hoy recorren senderistas de todo el mundo fueron durante siglos la única conexión entre pueblos. Caminar por ellos es caminar sobre decisiones de supervivencia. Desde el faro de Cayur en la isla de Kalsoy, el viento te golpea con una fuerza que no avisa, que no negocia, que simplemente te recuerda dónde estás. Y el lago Esrbagbatn, ese lago que parece flotar sobre el océano como una ilusión que el cerebro se niega a aceptar como real. La ciencia lo explica con ángulos y perspectivas. Pero parado frente a él, la explicación no alcanza. Y luego están las ovejas. Más de 80.000 en un archipiélago de 53.000 personas. No son una curiosidad pintoresca. Son parte del contrato original entre este pueblo y su tierra. Un contrato que lleva más de 1000 años vigente, y que nadie ha roto todavía. Hay algo que los feroeses aprendieron hace 1000 años y que ningún manual de ingeniería enseña, que respetar la tierra no significa detenerse ante ella. La lana de sus ovejas no es un souvenir. Es el tejido literal de su identidad. Su carne no es un plato típico. Es la razón por la que generaciones enteras sobrevivieron inviernos que habrían quebrado a cualquier otro pueblo. El vínculo entre estas personas y sus animales no tiene romanticismo superficial. Tiene cicatrices, tiene frío, tiene siglos de decisiones tomadas al borde del precipicio. Y justo cuando crees que lo has entendido todo sobre estas islas, el suelo se abre bajo tus pies. Porque las Féroe tienen un secreto que no se ve desde arriba. Está debajo, muy debajo. Descender a uno de sus túneles submarinos es una experiencia que el cuerpo no procesa de inmediato. Sientes la presión cambiar en los oídos. El aire se vuelve distinto. Y en algún punto del descenso, mientras el hormigón iluminado corre a tu alrededor, caes en la cuenta de que sobre tu cabeza hay el Atlántico Norte completo. No un río. No un lago. El océano. Unos 200 metros de agua oscura y fría separándote del cielo. Estos túneles conectan islas que antes requerían travesías en barco de horas, con mar picado y visibilidad nula. Hoy son desplazamientos de minutos. Y uno de ellos, el que une Streymoy con Eysturoy, contiene algo que no existe en ningún otro lugar del planeta, la primera rotonda de tráfico construida bajo el fondo del mar. Una rotonda. Bajo el océano. Hay que detenerse un momento ahí, porque esa imagen dice más sobre el carácter feroés que cualquier discurso. Dicho esto, lo que más me perturba de todo esto no es la ingeniería. Es la paradoja que produce. Puedes vivir en una aldea de 100 personas, rodeado únicamente de montañas y espuma marina, y tener fibra óptica de alta velocidad. Puedes estar a 20 minutos en coche de la capital. Puedes tener todo lo moderno sin sacrificar nada de lo antiguo. Eso no es un accidente. Es una decisión colectiva tomada con una precisión que muchas naciones con 10 veces más recursos no han logrado. Los ferries siguen navegando hacia las islas más remotas, como Mykines, donde los frailecillos anidan por decenas de miles. Y esos viajes ya no son obligación, son elección, que es exactamente la diferencia entre sobrevivir y vivir. Hay algo que los mapas no muestran de las Islas Féroe. Algo que no aparece en las fotografías de los acantilados ni en los documentales sobre el viento. Es esto: cada año, los jóvenes de estas islas hacen las maletas, cruzan el Atlántico Norte y desaparecen en las ciudades de Europa. No win. Obedecen una lógica que el archipiélago mismo les impone. El sistema educativo feroés es, por cualquier medida objetiva, uno de los más sólidos del norte de Europa. Las escuelas públicas preparan a sus estudiantes con una exigencia que muchas capitales continentales envidiarían. Pero cuando llega el momento de la universidad, las islas no tienen respuesta. No hay campus suficiente. No hay especialidades suficientes. Y entonces ocurre lo inevitable: el joven que creció entre montañas y espuma marina toma un avión hacia Copenhague, hacia Londres, hacia Edimburgo, y por primera vez en su vida experimenta algo que en las Féroe es literalmente imposible: el anonimato. Piénsalo un momento. Crecer en un lugar donde todos conocen tu nombre, tu familia, el nombre de tu barco. Y de pronto estar en una ciudad de 2 millones de personas donde nadie sabe que existes. Ese contraste no es menor.
Es una fractura de identidad que muy pocos sistemas humanos producen con tanta intensidad. Y sin embargo, algo ocurre que los demógrafos no terminan de explicar del todo. Un número significativo de esos jóvenes regresa. No por falta de opciones en el exterior. Regresan con títulos, con idiomas, con experiencias que las islas nunca podrían haberles dado, y los traen de vuelta. Como si el lugar tuviera una gravedad propia que los datos no miden. Ahora bien, el verdadero desafío del siglo XXI feroés no es la emigración. Es la retención con dignidad. Porque de nada sirve que regresen si al volver no encuentran trabajo que justifique lo que aprendieron afuera. Ese equilibrio, entre preservar una cultura de 1000 años y construir una economía que seduzca a mentes formadas en el mundo, es la ingeniería más difícil que este archipiélago ha enfrentado. Más difícil que cualquier túnel bajo el océano. Y entonces llega el verano feroés, y todo adquiere otra dimensión. Cuando estás en estas islas en julio, la oscuridad no llega. El sol roza el horizonte y vuelve a subir. Tus ojos no encuentran el momento de cerrar porque la luz no les da permiso. Los puertos hierven desde el amanecer. Las carreteras no se vacían. La gente camina, trabaja, habla, como si el planeta les hubiera regalado horas extra que el resto del mundo no recibe. Esa luz interminable no es solo un fenómeno astronómico. Es el pulso de un lugar que sabe que el tiempo es escaso, y que cuando llega, hay que vivirlo sin reservas. ¿Tú serías capaz de regresar a un lugar así después de años en una gran ciudad, sabiendo que cambias el anonimato por la pertenencia y la escala por la profundidad? Y entonces llega el invierno. No como una estación, como una sentencia. El sol no se pone dramáticamente en las Islas Feroe durante los meses oscuros. Simplemente nunca termina de salir. Unas pocas horas de luz grisácea, crepuscular, que no alcanza a calentar ni la piedra ni el ánimo. Y sin embargo, algo extraordinario ocurre en esa penumbra. Cuando caminas por uno de estos pueblos al caer la tarde de diciembre, el silencio no se percibe con los oídos. Se percibe en el pecho. Es una presión suave, casi física, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. El viento sigue ahí, el mar sigue ahí, pero todo lo demás desaparece. Las ventanas brillan con una luz amarilla y cálida que desde afuera parece una promesa. Adentro, las familias feroesas no están huyendo del invierno. Lo están habitando. Eso merece detenerse un momento. En un mundo donde la productividad se mide en horas de pantalla y la oscuridad se combate con luz artificial a cualquier costo, estas islas hacen algo que la mayoría de las sociedades modernas han olvidado cómo hacer: rendirse ante la estación con dignidad. No como Dorota. Como sabiduría acumulada durante siglos de supervivencia en el Atlántico Norte. La oscuridad feroesa no es un problema de ingeniería que resolver. Es una condición que se abraza. Y aquí está la pieza que ningún análisis sociológico termina de explicar del todo. Ese ciclo extremo de luz y oscuridad no ha fragmentado a esta sociedad. La ha soldado. Los índices de cohesión comunitaria en las Feroe superan a los de países con el doble de su renta per cápita. Algo en esa oscuridad compartida construye lo que la prosperidad sola no puede comprar. Pero el paraíso tiene bordes afilados, y conviene no olvidarlo. Las tormentas aquí no son un titular meteorológico. Son una fuerza que decide por ti. Vuelos cancelados durante días. Ferries que no salen porque el Atlántico simplemente no lo permite. Quedarte varado en una isla de 4000 habitantes mientras el mundo exterior sigue girando sin esperarte, eso reconfigura la noción de control que cualquier habitante de una gran ciudad da por sentada. Y el costo de vivir aquí es implacable. Cada manzana, cada automóvil, cada pieza de maquinaria ha cruzado cientos de kilómetros de océano antes de llegar. El precio de la distancia se paga en cada compra, en cada proyecto, en cada decisión cotidiana. Lo que nadie ha podido medir con precisión es cuánto de ese costo se compensa con algo que no aparece en ninguna estadística económica. Y aquí es donde la historia de las Feroe deja de ser geografía y se convierte en algo que ningún mapa puede contener. Porque hay una pregunta que flota sobre cada acantilado, sobre cada aldea de 20 casas, sobre cada niño que camina solo al colegio a los 6 años sin que nadie lo vigile y sin que nadie necesite hacerlo: ¿cómo sobrevive una cultura entera sin rendirse? El turismo llegó. Y con él llegó la amenaza silenciosa que ha destruido lugares más grandes y más preparados que este. Las Feroe lo vieron venir.
Y en lugar de abrir las puertas de par en par como hace el resto del mundo, tomaron una decisión que pocos se habrían atrevido a tomar: cerrar. Un fin de semana al año, las islas se declaran cerradas a los visitantes. No como protesta, como mantenimiento. Voluntarios de decenas de países llegan a reparar senderos, a restaurar lo que el paso humano desgasta, a devolver al paisaje lo que el paisaje no puede recuperar solo. Eso no es turismo. Eso es otra cosa. Es una filosofía entera comprimida en un gesto. Piénsalo un momento. En un planeta donde cada destino compite por más visitantes, más fotografías, más ingresos, estas islas eligieron la pausa. Eligieron el límite. Y esa decisión dice más sobre quiénes son que cualquier estadística cultural. Pero lo verdaderamente perturbador no es la solución. Es la pregunta que la precede. ¿Por qué se queda la gente? Cuando el mundo entero ofrece ciudades más cálidas, salarios más altos, inviernos más cortos y opciones aparentemente infinitas, miles de personas permanecen aquí, arraigadas, sin disculpas. La respuesta que dan no es económica ni racional. Hablan de comunidad como si fuera un órgano vital. Hablan de pertenencia como si fuera oxígeno. Hablan de un silencio que no es ausencia de sonido sino presencia de algo que el ruido del mundo moderno ha enterrado. Ese silencio, lo sientes en los hombros. Como si un peso que no sabías que cargabas se disolviera sin pedirte permiso. Y el paisaje aquí no es decorado. Es identidad. No es el fondo de una fotografía. Es la razón por la que una persona sabe quién es cuando todo lo demás falla. Hay algo en eso que ninguna ciudad del mundo, por brillante que sea, ha logrado fabricar. ¿Cambiarías 10 años en una capital europea por una vida entera en las Féroe, sabiendo exactamente lo que ganarías y lo que perderías? Esa conexión no se aprende. Se forja. En el viento que dobla los cuerpos sobre los acantilados, en el mar que dicta el ritmo de cada semana, en el frío que obliga a los vecinos a acercarse porque la alternativa es el frío a solas. Los feroeses no hablan de raíces como metáfora. Las sienten en los pies cuando caminan sobre la misma tierra que pisaron sus bisabuelos. Tan hondas como la roca basáltica que sostiene estas islas desde antes de que existiera una palabra para nombrarlas. Y aquí está la verdad que más incomoda al mundo moderno. El hogar no es el lugar donde vives. Es el lugar que vive en ti. Cuando te vas de las Féroe no te sueltan. Eso no es romanticismo. Es la descripción clínica de lo que ocurre en el pecho de quien ha crecido mirando el mismo horizonte de agua durante décadas. Cada persona en estas 18 islas podría marcharse mañana. Tienen educación de primer nivel, conexión digital con el planeta entero, pasaportes que abren puertas. Y aún así, eligen quedarse. No por falta de opciones sino porque han resuelto una ecuación que la mayoría del mundo ni siquiera se ha atrevido a plantear. La verdadera riqueza no está en tener más posibilidades, sino en saber con exactitud qué es lo que valoras. Piénsalo un momento. 53.000 personas, perdidas en el Atlántico Norte, han encontrado lo que ciudades de 10 millones de habitantes llevan décadas prometiendo sin cumplir. Un lugar donde pertenecer. Una vida que tiene sentido. Una respuesta concreta a la pregunta más antigua que existe. La vida aquí no se mide en grandes gestos ni en conquistas espectaculares. Se mide en el ritmo de las estaciones, en el calor de una mesa compartida, en una historia familiar que no necesita ser explicada porque todos la conocen. Y quizás eso, precisamente eso, sea la forma de riqueza más difícil de fabricar en el mundo contemporáneo. Las Féroe no son perfectas, pero son reales. Son humanas. Y nos recuerdan que el paraíso no es un lugar sin desafíos, es un lugar donde decides, cada mañana, que los desafíos valen la pena. El misterio no es cómo sobreviven aquí. El misterio es porque el resto del mundo olvidó que esto era posible. ¿Tú qué elegirías? Únete a Secretos del Mundo Desconocido porque el próximo viaje nos lleva al punto más inhóspito del planeta donde vivir es un acto de resistencia pura.